y lo titulé Pactar con Miguel Vargas Maldonado y Danilo Medina es contra el país. En el día de ayer, el PRD, el Partido de Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo se retiraron del diálogo nacional para la modificación constitucional. A lo que pregunto, ¿cómo se puede pactar con Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado para defender la Constitución? ¿Cómo aquellos que en el pasado solicitaban, exigían candados constitucionales, hoy los rechazan? ¿Cómo el PLD puede asumir un discurso de defensa de la Constitución cuando recordamos lo que pasó hace alrededor de 4 años, de 3 años? Sin ni siquiera estudiar la propuesta, ya la están condenando. Propuesta que yo apoyo. Eso de garantizar la independencia del Procurador General de la República, retirarlo del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces. Se han basado simplemente en declaraciones, no en el estudio de la propuesta. La Constitución, y quisiera agregar algo, y lo voy a decir claro, en cualquier reclamo político opositor que esté Miguel Vargas Maldonado y su PRD, no se puede creer. Ahí siempre se ha estado aliado a los peores intereses de la patria. Danilo intentó modificar por todas las vías la Constitución por segunda vez consecutiva. Y la que hizo en el 15, que yo no la tomo en cuenta porque es la misma del 2010, que tuvo muchísimos avances, pero requiere ahora labor de bisturí, porque la vida en sociedad cambia. Y lo que regula esa vida en sociedad es el pacto social, que es la Constitución. Pero ese PRD, que es un chanchullo pequeño para hacer grandes negocios en el pasado, que ya ni eso tiene, vive en un mundo bizarro. El PRD no tiene representación real ni en 5 provincias. Y vive de hacer notas de prensa para decir que hace algo, cuando lo que está es en oferta y demanda a ver quién lo compra. Si el PRD de Miguel está en un reclamo, no lo crea. Como dije anteriormente, la constitución de un país es un pacto social que regula la vida en sociedad. Pero ese pacto social debe salir de expresiones o acuerdos de todos los sectores. No como Miguel, que firmó el pacto de las corbatas azules. Que aunque esa constitución fue muy buena, surgió algo bueno de una mala intención. Y esa propia constitución, luego que se llegó al consenso de la reforma, fue a estudiarse en un diálogo nacional, donde hubo juristas de primera línea de este país, representantes del sector político, de la iglesia y de todo estamento social de este país, que es lo que está haciendo ahora el gobierno. Y voy a decir claro, yo no solo estoy de acuerdo con lo del procurador independiente, que lo que me hace esta negativa, lo que me hace pensar es que no es que es por algo político, del chisme ese de patio, del 50+1, no es por eso. Uno debería pensar que lo que quieren es preservar la impunidad y seguir agenciándose lo de exponer a un compañero de partido. Primera vez que hay una reforma en el país, porque ha habido un puñado de reformas, son 39 en total, que más del 90% ha sido para el tema de la reelección, como la de 2015, que solo modificó ese artículo. Y se eligió, no fue en un diálogo nacional, no. Se decidió en Juan Dolio en el 2015 para habilitar a Danilo. Luego militarizó hasta el Congreso en busca de esa reelección. Que ni Trujillo modificó 2 veces la Constitución. El propio Trujillo salía y dejaba un presidente títere. Ahí está el caso de Jacinto Peinado, que murió en el ejercicio y asumió Pipí Troncoso. Pero esa Constitución hay que establecer que el derecho a elegir y ser elegible, que se encuentra del 20 al 24, sea un derecho fundamental, porque en la Carta Universal de los Derechos Humanos de la Declaración es fundamental. Y voy a dar un caso conciso que pasó en las elecciones pasadas. Yo no estoy diciendo que con una querella, una simple querella que alguien ponga, te eviten el derecho a ser elegido. Pero el caso del ex candidato, del ex senador de San Cristóbal, del PLD, Tommy Galán, no fue como una querella que le pusieron. Él tenía un auto de apertura a juicio y pudo competir en el proceso. O sea, la Constitución, y el caso más palpable que hay, la Constitución debe cambiar, porque la vida en sociedad cambió. La pandemia nos cambió cómo vivimos en sociedad. O sea,
Las grandes constituciones de este país, para mí, han salido de pactos sociales. La de Luperón del 1888 con el Partido Azul. La de Bosch del 63, que hubo un congreso que había de todo. Había obreros, médicos, abogados, profesionales. Gente que hacía profesiones empíricas. La del 1994, que surgió de un pacto para salvar la democracia. El pacto por la democracia, valga la redundancia, para evitar una crisis. Y la del 2010, que ha dotado de muchísimos avances. Pero del 2010 al 2022 han pasado 12 años. La sociedad no es la misma. Y decir, pero ¿cómo alguien puede pararse, sentarse al lado de Miguel Vargas Maldonado y que defender los intereses de la nación, señores? Pero el discurso se cae por un axioma. Eso es un absurdo de marca mayor. Al lado de Danilo Medina, que intentó hacer algo que ni siquiera Trujillo en los excesos del régimen hizo, modificar 2 veces consecutivas la reelección, la constitución para habilitarse. Él que propuso el 20º transitorio, que lo sentó e intentó una reelección en otro cuerpo. Pero de por Dios, no hay coherencia ni moral para asumir esa defensa. Y lo peor del caso es que la fuerza del pueblo se está haciendo un harakiri. Porque hoy aliado contra quien ellos se enfrentaron, que Danilo Medina, que quería respetar la Constitución, que quería modificarlo a su antojo cada vez que fuera necesario para perpetuarse en el poder. Y no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la Fuerza del Pueblo, que hasta llegó en un momento antes de formar ese partido, llegó a catalogarlo como el Trujillo del siglo XXI. Pero algo que evidencia esto, también que cuál es el verdadero interés de boicotear este proyecto de reforma constitucional, es la actitud del PLD con la ley de extinción de dominio, que no van a votar por eso. Pero en los diálogos nacionales, para modificar la Constitución, usted se sienta para buscar y hacer respetar su posición, no boicotearlo, o ya están reconociendo que van a patalear hasta evitar que haya independencia en el Ministerio Público. Y que el Consejo Nacional de la Magistratura, que por primera vez hemos elegido jueces que no tienen vínculos partidarios. Esto es una reforma para quitarse poder, descentralizar el poder del Ejecutivo. Y yo voy a leer un fragmento del artículo de esta mañana que publicó en el Listín Oliver Rodríguez Huertas, un referente en el derecho de este país, para que se entienda lo que se debe hacer un diálogo nacional. Si bien es cierto que la Constitución del 2010 contiene la mayor transformación del Ministerio Público de toda nuestra historia, la realidad es que debido a la naturaleza jerárquica de la institución, que permite dar órdenes e instrucciones y abocar competencias de subordinados, se hace necesario alejar de la égida del Poder Ejecutivo la designación de su máximo jerarca y concentrar sus competencias en la persecución de los ilícitos penales, eliminándose las atribuciones en materia de representación y defensa del Estado ante los tribunales en las demandas civiles, comerciales, de tierras y contenciosa administrativa, así como a la gestión del sistema carcelario. Incluso propone métodos para elegir al procurador de la República, como se elige a la Cámara de Cuentas, al defensor del pueblo. Eso es lo que se hace en diálogos nacionales. No como en el 2015, que fueron y se juntaron en Juan del comité político, a imagen y semejanza de Danilo Medina, que en el momento tenía el poder y abusó con él. Pero también hay que darle otra lectura a eso, que son solo 3 partidos de la oposición. Mientras está el PRD, que no vale nada electoralmente hablando, y está loco que lo compren, el PLD, que está en su peor momento, a duras penas ronda un 16-18% en encuestas de trabajo, y la Fuerza del Pueblo, que tampoco está bien en las encuestas. Yo pregunto, ¿dónde están los partidos del bloque progresista, que fue parte fundamental de las 6 victorias al hilo del PLD? ¿Sabe dónde está? Le han dado la espalda a Danilo y a Leonel, porque nadie va a pactar con lo peor de la sociedad, que es Miguel Vargas Maldonado, y que lo representa Danilo en un ejercicio autoritario de 8 años. O quieren defender la Constitución o quieren perpetuar la impunidad nuevamente. Muchas gracias.